Hola hermanos y hermanas, un gusto continuar una vez más con ustedes en este espacio, en esta dinámica que pues desarrollamos aquí, esperando pues seguir siendo un instrumento del Señor para edificarlos a ustedes y pues por consiguiente también ser bendecido tanto por el análisis que hacemos de estos recursos como también pues por la compañía que ustedes nos brindan, sus comentarios y bueno, el hecho de que nos hagan saber también lo importante que es para ustedes esto. Siempre hacer la invitación, compartan, hagan llegar el vínculo a más hermanos. Y también, pues siempre si hay alguna sugerencia o algo en especial que les gustaría que tomemos en cuenta, pues también es muy bienvenido. Bueno, el día de ayer introdujimos un concepto, creo que muy complementario y muy importante en cuanto a este tema del conocimiento de Dios. Y tiene que ver con una de las disciplinas espirituales que quizás, pues como tal, no la hemos visto en amplitud que debería. O sea, tal vez no la hemos visto cuán importante es y cuán necesaria, pero espero que con lo que reflexionemos hoy, pues ojalá lo podamos ampliar más. Esta disciplina espiritual se trata de la soledad que pues generalmente está combinada con el silencio, soledad y silencio. Ayer estábamos haciendo un poco más énfasis en el aspecto del silencio, ¿verdad? Y es que, como hablábamos, como introducíamos, pues seamos francos, nos hemos acostumbrado al bullicio. Bueno, también depende de dónde se encuentre cada uno de ustedes. En nuestro caso aquí, pues vivimos en una zona bastante céntrica del país, eh, donde prácticamente es muy difícil que haya momentos en los que haya un rotundo silencio. Incluso en la noche, en las madrugadas, pues en algún momento se escucha por ahí una moto a toda velocidad, un carro acelerando o frenando de golpe, eh, tal vez gente que ande caminando por ahí, y ni qué decir a lo largo del día, ¿verdad? Desde nuestras propias casas, el bullicio de los electrodomésticos, eh, la bulla de vecinos, de niños gritando, eh, cuando pasan, por ejemplo, fuera de la casa, cortando el zacate, los carros que pasan sin parar, ¿verdad? Las motos, lastimosamente, tanta moto que hay que solo para bullas es. Entonces el silencio es algo que, que quizás hasta parezca como una ilusión para nosotros. Y por eso es tan necesario justamente que veamos la importancia del silencio. Porque sin darnos cuenta, esa bulla externa, ese constante sonido externo, termina acostumbrarnos a que también aquí dentro de nuestras mentes siempre nos sintamos con mucha bulla. Y digamos bulla en el sentido de que siempre hay mucho pensamiento, siempre mucha actividad, siempre hay, si no estamos pensando en una cosa, estamos pensando en la otra. No hay como momentos de silencio. Y como hablábamos ayer, incluso llegamos a acostumbrarnos tanto al silencio, a la bulla, que más bien como que nos sentimos incómodos de no escuchar bulla. Y por eso, pues uno va y enciende el tele o va y pone música, o se mete a ver redes sociales, videos, qué sé yo, porque estamos acostumbrados a la bulla. O sea, es tanto la costumbre, la bulla en el exterior, que terminamos aceptando que también aquí en nuestra mente siempre haya un constante bullicio, siempre un pensamiento, siempre una idea, siempre una preocupación, siempre un temor. Resulta que el silencio es una de esas prácticas que de hecho, y ojalá pudiéramos hacer el estudio completo de las disciplinas espirituales, es una de las prácticas que más practicó nuestro Señor Jesús. Recordemos que él en su ministerio, pues efectivamente él anduvo de allá para acá, siempre tenía algo que hacer, habían días muy ocupados, mucha gente a su alrededor, gente que clamaba, gente que le reclamaba, gente que gritaba.
gente hablándole a su alrededor. Y en medio de todo eso, pues, ¿cómo podía Jesús sobrellevar todo esto, ¿verdad? Todo ese trajín, toda esa aceleración. Bueno, él practicaba el silencio y la soledad. Ayer les introduje un poco de este otro libro, ¿verdad? El del espíritu de las disciplinas, súper recomendado para este tema, aunque hay otros muchos que también son muy accesibles, que hablan sobre disciplinas espirituales. Voy a leer algunas ideas. Bueno, por aquí yo mencioné esto ya de que pensemos qué significa en cuanto a nuestro vacío interno el hecho de que siempre tengamos que prender la radio o la televisión para asegurarnos de que algo ocurre en torno nuestro. Voy a leerles aquí algunas ideas. Dice aquí, el completo silencio nos parece alarmante. ¿Por qué nos da la impresión de que no ocurre nada? En un mundo agitado como el nuestro, ¿qué podría ser peor? ¿Verdad? O sea, nos acostumbramos a que siempre hay algo que pasar y más bien nos preocupa el hecho de que no esté pasando algo, de que no estemos haciendo algo. El silencio es aterrador porque nos desnuda como ninguna otra cosa lo hace, echando sobre nosotros las realidades desnudas de nuestra vida. Nos recuerda la muerte que nos apartará de ese mundo, alejándonos, dejándonos solos frente a Dios. Y en esa quietud, ¿qué pasa si resulta no tener mucho sentido lo de solos frente a Dios? ¿Qué está queriendo decir esta idea? Bueno, pensemos en el hecho de que, como van relacionadas, ¿verdad? Justamente para poder estar en silencio requerimos soledad. Y ese es el otro gran tema, la dificultad que tenemos para estar solos y que no nos gusta estar solos. Hablemos entonces un poco más de la soledad también. De hecho, pensemos cuánto realmente nosotros nos sentimos cómodos sintiéndonos solos. Hay quienes dicen que sí, que disfrutan cuando no hay nadie en la casa, porque hacen sus quehaceres, porque están pueden aprovechar para hacer lo que siempre, pues los niños o la pareja o la familia no les permite hacer. Pero si notan, todas esas cosas también implican eh, sonido, bulla. Pero la combinación de soledad y silencio, ahí es donde está el punto clave, porque es el hecho de estar solo, pero quedarse en silencio. ¿Lo han pensado? ¿Cómo se siente estar en soledad y estar en silencio? Vean que el silencio es algo que nos incomoda tanto que hasta en nuestras conversaciones, en nuestras interacciones diarias, no nos gustan los silencios. Hablamos del silencio incómodo, ¿verdad? Cuando estamos reunidos con otras personas y hay un momento en que nadie habla. ¿Y por qué es incómodo? ¿Por qué decimos que es incómodo? O en un discurso, en una enseñanza, en cualquier tipo de conversación, el silencio nos atemoriza porque interpretamos el silencio como que fuera algo, un vacío que hay que llenar. Aquí a propósito estoy practicando el silencio, ¿verdad? Vean que incluso hasta eso es un recurso valioso, más bien porque permite recuperar la atención y reenfocarse. Yo les decía de que Jesús es de los primeros que practicaba la soledad y el silencio. Y pues, para que vean que no me lo invento, vamos a ver algunos textos que ilustran esto. Ya les voy a decir cuáles. Aquí lo voy a tomar de este libro que, como les dije, Dallas Willard fue, porque ya falleció, muy, valoró muchísimo la formación espiritual y de hecho él habla mucho de las disciplinas espirituales porque son la clave para la formación espiritual. Entonces, cómo más bien practicaba Jesús la, la soledad y el silencio? Bueno, vamos a ir primero a Marcos capítulo 1:35.
Nótenlo aquí, a ver si cuántas veces le han puesto atención a este detalle. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía? Ahí oraba. Ven, ahí está bien clarito cómo Jesús primero se levanta muy temprano porque sabe que cuando ya todo el mundo se levantó, pues ya es hora de empezar a moverse y ya empieza la bulla. Y se va a un lugar desierto, un lugar donde no va a encontrar más personas, va a estar solo. ¿Lo ven? Soledad y silencio. Y ese momento de soledad y silencio lo aprovechó para orar. Así que vean que Jesús, pues, no deja de practicar algo importante aquí. Hay otro momento, vamos a ver si aquí mismo en Marcos lo vemos, porque también resulta que Jesús practicaba este hábito de la soledad y el silencio para tomar decisiones. Vamos a ver si es en la versión de Mateo en la que habla de esto. Creo que es en la de Lucas. Vamos a ver. En cuanto a la ocasión, aquí está. En la ocasión de la elección de sus 12 discípulos. Nótenlo aquí. Lucas capítulo 6 versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y ya cuando era de día llamó a sus discípulos. Pero vean el énfasis una vez más. Se fue a un monte, o sea, se apartó de los lugares llanos donde pues, se acercaba las multitudes, se fue a un monte, un lugar distante y pasó la noche orando a Dios. Durante la noche, que es quizás el momento en que más se presta el silencio. Y así podríamos mencionar otros ejemplos, pero para que noten que esto de las disciplinas espirituales pues no es algo inventado, son hábitos que Jesús mismo pues cosechaba porque estando en un cuerpo de carne como nosotros sabía cuán importante eran estas prácticas para poder conectar con Dios, poder mantenerse fortalecido espiritualmente y sobre todo sabiendo lo exigente que era su ministerio. Entonces, ¿qué hacemos en la soledad y el silencio? Leo aquí textualmente, dice así, por propia voluntad me aparto de la gente, del trabajo y los estímulos externos para estar a solas con el Padre. Eso es en esencia lo que buscamos con la soledad y el silencio. También dice aquí, en la soledad podemos meditar, podemos estudiar y podemos orar, pero lo más importante no es lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer. Así que el objetivo de la soledad y el silencio es un espacio en el cual yo dejo de hacer todo lo que estoy acostumbrado a hacer. Dejo de la rutina. Por eso es importante que de verdad sea soledad y silencio, porque sobre todo ahora que estamos tan acostumbrados a estar acompañados de estos aparatitos, ¿verdad? Estos, los teléfonos, pero justamente la intención es esa, que nos desconectemos y que de verdad, realmente estemos en soledad y en silencio, apartado de todas personas, no solo las que están aquí físicamente al lado nuestro, sino también de los medios que de alguna forma uno se mantiene siempre en contacto con ellos. Es un momento en el que no vamos a estar con nadie más. Y a la misma vez es un momento en el que vamos a dejar toda bulla, todo lo que tenga que ver con algún sonido, lo hacemos a un lado. ¿En qué lugar? Bueno,
Creo que cada uno de nosotros sabrá dónde se preste. A veces puede ser una habitación de la casa, una piscina, el cuarto. Y si se complica en la casa, pues bueno, se puede buscar algún parque. Tal vez no el parque central, pero sí algún parque aquí cerca de nuestras casas que uno sabe que a cierta hora no hay muchas personas. Por ejemplo, aquí donde vivimos nosotros hay un parque que en la mañana hay muy pocas personas. A veces no hay nadie, de hecho, y hasta se presta, porque ahí la única bulla que uno escucha es más bien una bulla agradable. Los pájaros cantando, no sé si por ahí escuchan uno. eh, el viento en medio de los árboles y propicia. Cada uno sabe, a veces le tocará a uno irse más largo, pero el objetivo es encontrar ese lugar donde podamos estar en soledad y en silencio. Como dije, dejamos el celular de lado, dejamos las redes sociales. La intención es que sea un momento en el que pues sabemos que no va a pasar nada, o sea, no es una emergencia. Tampoco tiene que ser todo un día, obviamente, ¿verdad? Pueden ser 15, 20, 30 minutos. Si fuera posible una hora, creo que sería muy, muy valioso, muy enriquecedor. ¿Y qué vamos a hacer en ese tiempo? Pues lo ideal es nada, solo hacer conciencia de que estamos en un momento con el Señor, en silencio con Él. ¿Por qué digo esto? Porque a veces también pensamos que ese momento de estar en conexión con Dios significa empezar a hablar y hablar y hablar y hablar. Y bueno, hay momentos de momentos, hay veces en las que sí necesitamos desahogarnos y empezamos a hablar y hablar y decirle y contarle y pedirle. Sí, está bien, hay momentos para eso, pero no dejemos también de dedicar momentos en los que sencillamente vamos a deleitarnos a estar en la presencia de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que es difícil, porque se nos viene a la mente, ay, yo dejé ahí, no sé, dejé la comida fuera de la refri, ay, y si me llama fulano ahorita, ay, se me olvidó terminar esa tarea. La mente está tan acostumbrada a estar activa que va a buscar alguna distracción. Y entonces, ¿qué necesitamos en ese momento? Reenfocarnos, dejar pasar el pensamiento y decir, bueno, sí, más tarde, después, este momento, yo estoy únicamente aquí en comunión con Dios, disfrutando que estoy con Dios. Claro, uno puede acomodar el momento. Por ejemplo, a algunos les saldrá muy natural en ese momento empezar a cantar un himno ahí que a uno le inspira mucho, que lo hace sentir realmente en conexión con Dios. Está bien, porque recordemos que no se trata de tanto del hecho en sí de que no haya ningún sonido, como el hecho de que no estemos distraídos, sino que estemos enfocados con Dios. Entonces, un momento en el que estemos ahí, quizás podemos ir a hablar con Dios, podemos orar, pero no en ese empezar a recitar y recitar y recitar y decir cosas, sino como decir, Dios, escucho este viento que mueve los árboles. Dios, estoy sintiendo, Padre, estoy sintiendo pues tranquilidad. O un sencillo, Padre, gracias porque estás aquí y yo estoy aquí contigo. Y simplemente disfrutar el hecho de estar en soledad y en silencio, en intimidad con Dios. De eso se trata esta disciplina espiritual.
hagamos la prueba, hagamos la prueba a ver qué tanto, porque pues en la teoría suena muy simple, pero ya les dije, es posible que empiecen a haber muchas distracciones que quieran desenfocarnos del momento. El momento, el lugar y la hora, ya dije, ustedes son los que saben. A veces puede ser muy temprano. Vean que Jesús se levantaba muy temprano para orar. Vean qué interesante, porque primero vimos ahí en Marcos que él se levantó muy temprano, pero vimos en Lucas que más bien él se fue toda la noche a un monte. O sea que no hay un horario específico. Es el momento que se preste. Y como ya dije, podemos combinar otras disciplinas espirituales que ahí las podemos ir hablando también en otro momento. La oración, pero no una oración de recitar una lista, sino una oración de verdadera conexión. No sé, como para ilustrarlo, es como cuando uno estaba ahí empezando con el novio, con la novia, y que a veces uno sencillamente no, ninguno de los dos decía nada, solo estaban ahí sentados en un parque, los dos juntos, tal vez tomados de la mano y sin decir nada, solo disfrutando la compañía el uno del otro. Bueno, esa es la intención con esta disciplina, que podamos deleitarnos en el solo hecho de que estamos en intimidad con el Padre, en intimidad con el Hijo, en intimidad con el Espíritu Santo. Entonces pueden ser palabras simplemente de estoy disfrutando estar contigo, Señor. Y puede ser que se preste y ya después empecemos a hablar otras cosas, sí, pero recordemos, no saturándonos de palabras, no dejando que la bulla mental salga y a flote en ese momento, sino como una conversación en calma, porque lo principal no es tanto lo que decimos, sino con quién estamos. También creo que, por ejemplo, el ayuno es un momento en que se presta mucho, si disponemos de toda una mañana, por ejemplo, y que podemos estar toda la mañana en soledad y en silencio y en ayuno, también puede ser algo muy valioso. Ahí en su momento también podemos hablar del ayuno como tal y ver cómo se combina muy bien con la soledad y el silencio. Podemos combinarlo con la reflexión y la meditación bíblica también. Puede ser un tiempo en el que estemos solo ahí, en soledad y en silencio, pero de nuevo, no agarrando la Biblia solo por leerla y leer y leer y ya, no, sino agarrar versículo por versículo, meditarlo, hablarlo con Dios y decirle, no sé, este texto me conmueve porque me recuerda que tú me amas, que tú eres poderoso, que sirva para esa conexión con Dios, esa intimidad con Dios. Y así con otras prácticas que podríamos hacer. Vean que, por supuesto que aquí esto no es algo rígido, las prácticas espirituales no son algo que se tenga que volver en algo mecánico, en algo eh, rígido, sino que sea algo que disfrutemos, porque la práctica espiritual es un medio para un fin. No es el hecho solo de estar en soledad y en silencio, es el hecho de qué resultados obtengo al practicar esto. Así que bueno, quería que meditáramos el día de hoy en esta práctica espiritual como parte de esa, de esos recursos que podemos utilizar para seguir creciendo en el conocimiento de Dios y no solo en el conocimiento de Él, sino también en nuestro experimentar su presencia. Así que ahí se las dejo. Espero se haya quedado claro lo que hablamos. Y pues, si quieren contarnos también, pueden hacerme saber su experiencia practicándolo. Creo que también sería muy enriquecedor poder ver cómo, pues también para ustedes es una práctica eh, de mucho, de mucho significado. Bueno,
Por hoy entonces vamos a dejarlo aquí. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más porque podemos deleitarnos justamente en saber que tú estás siempre con nosotros. Ayúdanos en el objetivo de enfocarnos en ti, de verdaderamente disfrutar el solo hecho de que somos hijos tuyos y que tenemos acceso completo a tu presencia, Señor. Dirígenos en ese objetivo de apropiarnos de todas estas verdades y que podamos aprovechar estas disciplinas, estas prácticas para que pues también nos acerquen más a ti. Gracias, Señor, en Cristo Jesús te oramos. Amén. Nos vemos la próxima. Gracias por su compañía. Dios les bendiga y les guarde siempre.